Hola chicos. ¿Si me escuchan? Hola, profe. Ah, Se escucha, se escucha. ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, no estamos hablando acá del clima y de que mejor plan que estar cursando impuestos en vez de estar durmiendo una siesta. Pero bueno, nada, le vamos a poner onda este día gris. Un tema nuevo, sí, por lo menos cortamos el primer parcial y arrancamos con un tema nuevo. Menos rebuscado, porque vamos a arrancar con IVA. Me parece que menos rebuscado. Así que bueno, ¿y ayer cómo le fue en general? La práctica me hizo cambiar la temática Hernán, porque yo dije que iba a tomar, es más, lo hice mucho más sencillo, porque quería tomar, como les había dicho a ustedes, un integral, y me dijo, no, integral me parece muy complicado, por eso lo encargué de otra manera. Pero ¿qué les pareció? La teoría no la vi yo, le mandé la práctica nomás. ¿Accesible? Sí, o sea, para mí sí, pasa que pienso de tu. Ah. Porque rendí un final martes. Y esta semana es complicada. ¿Y ustedes, chicos, ahí virtual, qué les pareció el examen de ayer? Bien, era lo que habíamos ¿Bien visto. en general? Bueno, ya después cuando esté corregido, seguramente les va a hacer la devolución a Hernán y demás. Así que bueno. Bueno, la idea de la clase de hoy, chicos, es poder arrancar con IVA, todo lo que más podamos. Esperen que voy a ver si me bajo acá el... Hoy les estuve subiendo unas filminas. No, pero no la voy a compartir, todas la tienen ahí de gusto. Básicamente hoy la clase va a ser teórico, obviamente con muchos ejemplos prácticos, pero la idea es poder arrancar con IVA, que es otro impuesto a nivel nacional, y ver en términos generales las características generales que tiene el impuesto al valor agregado, y al igual que como hicimos en ganancias, es decir, cada vez que nosotros veamos un impuesto, cada vez que veamos un impuesto, como yo ya les había dicho en ganancias, siempre vamos a ver, bueno, más allá de las características generales del impuesto, vamos a ir viendo como los distintos elementos del hecho imponible, ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros vamos a ver un impuesto, vamos a ir definiendo el aspecto objetivo, es decir, qué es lo que está grabando este impuesto. Después también el aspecto subjetivo, quiénes son los sujetos que están alcanzados por el mismo. El aspecto territorial, es decir, dónde se deben desarrollar estos actos para estar alcanzados, así como también el aspecto cuantitativo, es decir, cómo se determina esto mismo, ¿sí? La idea fundamental con respecto al impuesto al valor agregado, si nosotros tendríamos que, de alguna manera, bueno, yo le subí dentro de la plataforma distintos tipos de filminas. Hay unas primeras filminas en donde se desarrollan justamente las características generales del impuesto y en donde se van a ir desarrollando cada una de estas cuestiones. Vamos a arrancar hoy fundamentalmente con características generales, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, ¿sí? Después seguramente la semana que viene se seguirá con un esquema general de liquidación y vamos a ver algún que otro práctico. No vamos a dedicarle mucho más que eso, digamos a IVA, no van a ser más de 2 o 3 clases, ¿está? Pero bueno, por lo menos para que se lleven sí la idea general. A diferencia de ganancias, es un impuesto mucho más simple, no es tan rebuscado, es un impuesto, digamos, mucho más genérico y hasta por ahí hasta más común, lo pudieron haber visto quizás en la práctica o demás. El impuesto al valor agregado, como, digamos, características generales, es, al igual que el impuesto a las ganancias, es un impuesto de recaudación nacional, ¿sí? Es decir, es un impuesto cuya recaudación hoy está a cargo de, bueno, lo que antes era FIP, ahora es ARCA, ¿sí? Es un impuesto de recaudación nacional, como bien les dije. A diferencia de ganancias, el impuesto a las ganancias es un impuesto de liquidación anual, en cambio, el impuesto al valor agregado es un impuesto de liquidación mensual, ¿sí? Los sujetos que son sujetos responsables inscriptos tienen la obligación de mes a mes ir presentando una liquidación de IVA de manera mensual, ¿sí? Y como una primera idea, más allá de que esto lo vamos a ir desarrollando de a poco, como una primera idea de en qué consiste esto del impuesto al valor agregado, o cómo se estructura el esquema de liquidación, en qué consiste, tratando de bajarlo lo más que se pueda a lo terrenal y a lo práctico. Cuando uno tiene que ver bien cómo se liquida el IVA, básicamente la idea fundamental es la siguiente, es decir, cuando un sujeto
Es un sujeto responsable inscripto, que normalmente el sujeto responsable inscripto se inscribe a nivel nacional en ganancias, que es un impuesto de liquidación anual, que es un tema que ya vimos que entró en el pleno parcial, y a nivel también nacional tiene que liquidar IVA todos los meses. La particularidad que tiene el IVA consiste en lo siguiente: es decir, si yo soy un sujeto responsable inscripto en IVA, ¿sí? Significa que por determinados tipos de operaciones que yo puedo llegar a realizar, si las operaciones que yo realizo son operaciones que están grabadas en IVA, que ya vamos a ver cuándo una operación está grabada en IVA, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy realizando ventas, ¿está? Cuando yo realizo ventas, acá vamos a empezar a hablar mucho de qué comprobantes comerciales uno utiliza normalmente. Cuando yo empiezo a vender, ¿sí? La forma en que yo registro esa venta o que yo respaldo las ventas, normalmente es a través de facturas de venta, ¿sí? Justamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo voy a vender, yo voy a realizar una venta, soy un sujeto responsable inscripto en IVA, vamos a suponer, no sé, me dedico a vender, no sé, billeteras, ¿ah? Entonces yo digo marroquinería en general, billeteras. Cada vez que yo realizo una venta, en principio, si yo considero que en IVA esa venta es una venta que está grabada, que ahora vamos a definir y ver cuándo una venta está grabada o no en IVA, ¿qué significa? Que cuando yo lo voy a vender, ¿está? Yo voy a tener un precio que se llama precio neto. O sea, yo le fijo un precio de venta a esta billetera. Vamos a suponer, yo digo, bueno, esta billetera la vendo a 1.000 pesos. Pero al ser esta operación, una operación grabada en IVA, ¿cuál es mi deber si la operación está grabada en IVA? Que cuando yo lo voy a respaldar esta operación, yo lo voy a facturar esto con el precio neto, que es el ingreso que yo quiero tener para mí, que son los 1.000 pesos, más IVA, ¿sí? Es decir, cada operación de venta que esté grabado será la operación de venta a precio neto más el IVA. ¿Sí? Que el IVA es justamente un impuesto al valor agregado. Yo le agrego un valor, ¿sí? Al valor original que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, de todas mis operaciones de venta grabada, yo voy a tener un precio neto más IVA. Entonces, en mi factura de esta billetera, yo lo que voy a hacer es una factura de venta donde voy a decir 1.000, en todo caso, más un IVA. ¿El IVA de cuánto es? Bueno, hay distintos tipos de alícuotas. Hay una alícuota que van a ver que es una alícuota general, que es una alícuota del 21%, ¿sí? Aunque también hay una alícuota reducida del 10,5% para determinados tipos de operaciones, y hay alícuotas agravadas del 27% para ciertas operaciones, como por ejemplo la actividad, por ejemplo, lo que es el servicio de electricidad. Pero vamos a suponer que me rijo por la alícuota genérica del 21%, esto significa que en principio, por mis operaciones de venta, por ejemplo, vendo esta billetera, yo esto lo voy a respaldar con una factura de venta de 1.000 más 210 pesos, que es el 21%, en donde mi factura final de venta va a ser por 1.210 pesos, en donde 1.000 en realidad es un ingreso que me corresponde a mí, y esos 210 pesos es lo que se llama el IVA débito fiscal, ¿sí? Es decir, dentro de lo que es la liquidación de IVA, vamos a tener dos conceptos fundamentales: los débitos fiscales, el IVA débito fiscal, que el IVA débito fiscal es el IVA que nosotros, digamos, se van a generar por cada una de mis operaciones grabadas, por cada una de mis ventas, ¿sí? A cada operación que yo efectúe y que se encuentre grabada por IVA, le voy a agregar un IVA, como en este caso, por ejemplo, genérico el 21%, que lo vamos a denominar IVA débito fiscal. O sea, en términos generales, el IVA débito fiscal es el IVA justamente proveniente de mis operaciones de venta grabadas, en este caso 210 pesos. ¿Qué pasa? No es que yo, vamos a suponer que esta es mi única operación que yo realizo en el mes. En principio, este es mi primer ítem, o sea, el débito fiscal que se genera como consecuencia de mis operaciones de venta. Ahora, yo tendré que ingresar al fisco, en este caso a ARCA, esos 210 pesos o no, dependiendo, porque el esquema de liquidación general de IVA, ¿en qué consiste? Se dice que el impuesto al valor agregado en realidad es un impuesto de sustracción. ¿Qué significa que es un impuesto de sustracción? La sustracción es una operación matemática. ¿Y qué significa esto? Es una resta. Entonces, ¿por qué una operación de sustracción? Porque en la liquidación de IVA nosotros vamos a tener en cuenta, como quien dice, dos caras de una misma moneda. Por un lado, yo voy a tener en cuenta mis operaciones de venta, ¿sí? Que normalmente, esto en la práctica, ¿cómo se conforma? O sea, ¿cuáles son los libros que se utilizan en la práctica para poder ver cuáles son las ventas o cuál es el débito fiscal total de un mes? Lo que se llama un libro de IVA ventas, ¿sí? Cuando yo quiero liquidar el IVA de un cliente o de un contribuyente, ¿qué le pido? Le pido el libro de IVA ventas del mes. Por ejemplo, ahora en mayo estamos liquidando el IVA de abril. ¿Qué le digo? Tirame el libro de IVA ventas de abril. En ese libro de IVA ventas de abril, ¿qué voy a tener? Voy a tener el listado de todas las operaciones de venta que realizó el cliente.
En cada una de esas operaciones de ventas que realizó el cliente, si son operaciones de venta que para IVA se encuentran grabadas, seguramente voy a tener el detalle de cada una de las facturas que realizó el cliente, o sea, el contribuyente, más el IVA débito fiscal. Entonces voy a tener un listado de todas las operaciones grabadas y voy a tener un listado de el débito fiscal facturado en cada una de las operaciones y un débito fiscal total del mes, ¿sí? Esto es una cara de la moneda. Ahora, la otra cara de la moneda, como es un impuesto de sustracción, es así como yo tengo ventas por un lado y por esas operaciones de venta grabada yo voy a facturar y voy a generar un débito fiscal, mirando para el otro lado voy a decir, bueno, a ver, yo esto que estoy vendiendo, vamos a suponer que yo vendo billeteras, soy un comercio minorista y en términos generales, en principio, a quien yo le vendo es al consumidor final. Perfecto. Cuando yo me doy vuelta, digo, bueno, así como tengo ventas, ¿sí? Del otro lado tengo compras. Es decir, hay un proveedor al cual yo le compré estas billeteras. Que seguramente si yo soy un sujeto minorista, seguramente fui y le compré a un sujeto mayorista. ¿Qué hago? Del otro lado tengo mis operaciones de compra. ¿Está? Esa es la otra pata de la moneda. No porque yo digo, bueno, a ver, la otra pata de la moneda, o sea, estoy diciendo el otro lado, digamos, de la moneda. Yo tengo el débito fiscal generado por mis operaciones de venta, pero cuando yo miro para el otro lado, digo, bueno, pero para yo vender esto, tuve que haber comprado. Cuando yo compré, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener todo un listado de las operaciones de compras del mes de abril, con todas esas compras que yo recibo del mes de abril, que ¿qué van a hacer? Mayormente van a ser operaciones de compra de mercadería. También puedo tener adquisiciones de servicios, voy a tener factura de servicio como el servicio de la luz, internet, el servicio de algún profesional, en fin. Todas las adquisiciones de bienes y de servicios del mes también las voy a tener incluidas en un listado, que es lo que se va a llamar mi libro de IVA compra, y cuando yo voy a mirar mis facturas de compra, voy a ver que seguramente puede ocurrir que estos proveedores, seguramente, cuando me facturaron a mí, me facturaron también con IVA, ¿sí? Si estos proveedores eran proveedores que son responsables inscritos, ellos también cuando vendieron, ellos generaron un débito fiscal. Ese débito fiscal que mi proveedor generó, para mí, se denomina crédito fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, cuando vendo por un lado, y mi operación es una operación que se encuentra grabada, voy a generar lo que se llama un débito fiscal. Pero por otro lado, por mis operaciones de compra, ¿sí? Si yo voy a analizar las facturas de compra de mis proveedores y veo que yo al proveedor también le pago un IVA, ese IVA que yo le estoy pagando a mi proveedor de bienes o de servicios, ese IVA yo me lo puedo tomar como pago a cuenta. Para mí es un crédito. Ese crédito fiscal que yo me puedo computar, que justamente son créditos computables o provenientes de mis operaciones de compra, es justamente esta otra parte del esquema de liquidación donde yo digo impuesto de sustracción, de impuesto contra impuesto, donde digo débito fiscal menos crédito fiscal. O sea, en términos muy, muy generales, si uno quiere imaginarse cómo es el esquema de liquidación general de IVA mensual, es eso, es un impuesto de sustracción, de ventas contra compras, de débitos contra créditos. Débito fiscal, total facturado en el mes por todas mis operaciones de ventas grabadas, menos el crédito fiscal computable de todas mis operaciones de compras que realicé en el mes, por el cual mis proveedores me facturaron un IVA que me lo puedo computar como crédito fiscal. Es en términos como muy generales, es decir, cuando yo vaya a liquidar el IVA mensual, tener en cuenta esto. El impuesto se dice que es un impuesto de sustracción de impuesto por contraimpuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un impuesto donde yo voy a tener un primer concepto fundamental, débito fiscal, en principio proveniente de mis operaciones de venta, contra crédito fiscal, que en principio es lo proveniente de operaciones de compra. Y ahí se surge un primer saldo técnico que después sobre esto ya vamos a seguir avanzando seguramente en la clase que viene. ¿Sí? Pero como para que vayan adentrándose y vayan entendiendo un poco en qué consiste esto del esquema de liquidación general del IVA. ¿Está? Ahora bien, habiéndonos más o menos ubicado sobre esta cuestión, también hay que tener en cuenta que este impuesto es un impuesto nacional, es un impuesto de liquidación mensual, es un impuesto de sustracción, es un impuesto, digamos, de impuesto contra impuesto. También se dice que es un impuesto, digamos, que tiene efectos piramidales en forma acumulativa, ¿sí? Más allá de la teoría, yo no quiero cansarlos con esto porque es hasta aburrido, pero sí que ustedes tengan en cuenta que cuando uno analiza las características generales del impuesto al valor agregado y dice que el IVA es un impuesto piramidal con efecto acumulativo, ¿qué está queriendo decir? Lo que está queriendo decir básicamente es lo siguiente. Es decir,
Yo recién les dije, bueno, vamos a suponer el caso de que yo soy un sujeto minorista, que me dedico a la venta de billeteras. ¿Sí? Como sujeto minorista, si me dedico a la venta de billeteras, eso significa que mayormente tengo como clientes consumidores finales. ¿Sí? Tengo un negocio a la calle, tengo mayormente consumidores finales. Mis principales proveedores son mayoristas. Ahora, seguramente esos mayoristas lo que hacen es comprarle a la fábrica, es decir, se va armando todo un sistema de, digamos, un sistema de cadena económica en donde tendremos un sector productivo, o sea, el que en definitiva tiene los materiales y la materia prima, después el fabricante, que es el que ensambla todo, después va a tener el mayorista y después voy a tener el minorista. En esa cadena económica, ¿sí? En principio, considerando que todos los sujetos, es decir, desde el fabricante, el mayorista y yo minorista, somos sujetos responsables inscriptos, el IVA, que por eso se llama impuesto al valor agregado, es un impuesto, digamos, piramidal y, digamos, por así decirlo, acumulativo. ¿Por qué? Porque en realidad el IVA se empieza generando desde el primer sector, es decir, el sector de fábrica, sí que es un sujeto responsable inscripto, cuando va a ensamblar todo esto y lo va a vender al sector mayorista, seguramente cuando va a vender va a generar, sí, con su venta un débito fiscal. Ese fabricante le va a vender al mayorista. Entonces, lo que para el fabricante es un débito fiscal, para el mayorista va a ser un crédito fiscal. ¿Está? Entonces, cuando el mayorista vaya a venderle al minorista, que en este caso soy yo, va a generar un débito fiscal. Ese débito fiscal que genera el mayorista, para mí es un crédito fiscal. Entonces, se va generando un efecto piramidal en donde lo que es débito fiscal para mí es un crédito fiscal para el comprador. ¿Está? Entonces se va generando lo que se llama un impuesto al valor agregado, porque en definitiva se dice que cada etapa dentro de, o sea, cada uno de los eslabones dentro del esquema económico va agregándole un valor al precio original. O sea, si ustedes me dicen, bueno, a ver, qué valor tiene el producto en fábrica y qué valor tiene el producto en el comercio minorista, seguramente en fábrica va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque se va a partir de un precio neto mucho más bajo. Y además porque dentro de, o sea, a medida que se va avanzando en la cadena económica, cada uno cuando va a realizar la venta, además de que todos obviamente le van a poner un margen de ganancia, cada uno va a generar un IVA débito fiscal. O sea, cada uno cuando va a realizar la venta que está grabada, va a generar un débito fiscal que se va a trasladar a la cadena siguiente como crédito fiscal. ¿Me siguen en la idea de lo que les quiero decir? Digamos, como para ver características generales del impuesto. Eso es lo que significa básicamente que el IVA tenga un efecto piramidal, o sea, porque son efectos que se van de alguna manera trasladando de un eslabón a otro dentro de lo que es la cadena económica. ¿Está bien? Bueno, ahora bien, habiendo visto así, digamos, a muy grosso modo las características generales del impuesto al valor agregado, vamos ahora sí a empezar a definir, bueno, a ver, ¿cuál es el objeto del impuesto al valor agregado? O sea, ¿qué es lo que me grava el IVA? Es decir, yo como sujeto responsable inscripto, ¿cómo me doy cuenta, ¿sí? ¿Cómo hago para saber si las operaciones que yo realizo están alcanzadas por el impuesto al valor agregado o no? Y por ende, cuando yo voy a concretarla y por ende la voy a facturar, si está grabada con IVA, la tengo que facturar con IVA o sin IVA. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, básicamente el hecho imponible dentro del IVA es un hecho, digamos, es un hecho que desde que se originó hasta ahora se fue ampliando cada vez más y básicamente son distintos los conceptos que están incluidos dentro del objeto del impuesto al valor agregado. En términos muy, muy generales, ¿sí? Digamos, los conceptos que están grabados en IVA son, ya les vuelvo a repetir en términos muy generales, cuatro cuestiones fundamentales que tienen que ver con, primer punto, y este es el que más tiempo nos va a llevar a desarrollar porque es el más largo de todos. Venta de cosas muebles, ¿sí? En términos generales, digamos, dentro del objeto del IVA, lo principal y lo que siempre estuvo grabado en IVA es la venta de cosas muebles. Ahora, en un ratito vamos a desarrollar este concepto, es decir, cuando la venta que realiza un sujeto se considera venta de cosa mueble y por ende está grabado por IVA y por ende cuando yo realizo la venta o voy a realizar la factura de venta, tengo que facturar con un IVA, este IVA, famoso IVA débito fiscal, ¿sí? Bueno, en principio, venta de cosas muebles, ¿sí? Es un hecho que está grabado en IVA. ¿Qué es venta de cosas muebles? Ya vamos a ver ahora, porque hay un montón de contemplaciones a considerar. Punto 1. Punto 2. Las prestaciones de servicios, también. Prestaciones de servicios
vamos a analizar qué tipo de servicios están alcanzados en IVA, es decir, qué requisitos o qué condiciones se deben cumplir para que un servicio esté grabado en IVA. Pero por ahora quédense con eso, en principio. Los servicios, cumplidos ciertos requisitos o condiciones, también está grabado en IVA, ¿está? Después también vamos a tener importación definitiva de cosas muebles, ¿sí? La importación definitiva de cosas muebles también es otra cuestión, es otro concepto que también está grabado dentro del IVA. ¿Qué es esto básicamente? Se lo voy a explicar con un ejemplo práctico. Importación definitiva de cosas muebles. Importación definitiva de cosas muebles tiene que ver básicamente con, justamente, yo voy a importar en forma definitiva una cosa mueble, o sea, una cosa que yo después no la voy a sacar del país, sino que la voy a utilizar para revender acá en el país. Eso es una importación definitiva de cosas muebles. ¿Por qué yo tendría que tributar un IVA por una importación definitiva de cosas muebles? Lo que se intenta hacer ahí es lo siguiente. Si yo estoy importando una cosa mueble, yo estoy comprando, no estoy vendiendo. ¿Por qué en el impuesto al valor agregado se grava la importación definitiva de cosas muebles? Porque como el fisco no puede ir a gravarle al sujeto que está vendiendo en el exterior, ¿qué me dice? Bueno, vos querés comprar e importar, perfecto, tenés que por eso pagar un IVA. Entonces, ante esa importación definitiva de cosa mueble, yo como importador, yo como comprador directo, cuando quiero importar algo, tengo que pagar seguramente con cierto anticipo un IVA, ¿sí? Después, ese IVA que yo pago por la importación, me lo voy a poder computar al mes siguiente como un crédito fiscal. Pero en principio hay que tener en cuenta que la importación definitiva de cosa mueble, tal como lo indica la ley de IVA, también es un hecho grabado en IVA, ¿sí? Y de la misma manera, vamos al cuarto ítem en términos generales, que la importación definitiva de cosas muebles está grabado en IVA, también está grabado en IVA la importación definitiva de servicios, ¿sí? Si yo, además, o en lugar de importar una cosa mueble del exterior, lo que hago es importar un servicio, ¿sí? O sea, un servicio que presta un sujeto del exterior, lo importo y lo utilizo en el país, esa importación definitiva de servicios también puede estar grabada en IVA. ¿Está? Es decir, son 4 conceptos muy genéricos que simplemente por ahora se los estoy nombrando: venta de cosas muebles, prestaciones de servicios, importación definitiva de cosas muebles e importación de servicios, que si yo les digo, bueno, a ver, ¿cuál es el derecho imponible grabado en IVA? En principio son estos 4 grandes hechos que les estoy nombrando ahora. Obviamente que ahora vamos a entrar en detalle de cada uno de estos, pero al menos como para que se vayan haciendo una idea de cuáles son los hechos que están grabados en IVA, ¿sí? Arrancando por el primer punto, o sea, venta de cosas muebles, voy a tratar de ser lo más sintética y lo más clara posible para tampoco embarullarlos a ustedes. Cuando a mí la ley de IVA me dice que la venta de cosas muebles está grabado en IVA, ¿sí? Si yo voy al término general, venta de cosas muebles, y tengo que desmenuzar de alguna manera este concepto, ¿qué significa esto? Significa que cualquier sujeto, que sea un sujeto responsable inscripto, que, valga la redundancia, venda cosas muebles, cuando realice esa venta de cosas muebles, esto va a estar grabado por IVA. O sea, esto significa que cuando realice la venta y por ende vaya a facturar esta operación, va a facturar esto mismo, con el importe neto más el IVA respectivo. Ahora bien, ¿cuándo hay venta de cosas muebles? ¿Cómo hago yo para saber o para identificar si la actividad que desarrolla un contribuyente determinado se trata o no de una venta de cosas muebles? Yo puedo decir, bueno, a ver, se dedica a la venta de electrodomésticos, se dedica a la venta de muebles para el hogar, se dedica a la venta de ropa deportiva, se dedica a la venta de, es decir, de qué manera yo puedo darme cuenta o de qué manera yo puedo encuadrar y decir, bueno, a ver, este sujeto se dedica a la venta de cosas muebles y por ende cuando vaya a vender, esa operación está grabada por IVA y tiene que facturarlo con IVA. Primero y principal, cuando a mí la ley de IVA me habla de venta, ¿sí? El concepto de venta en IVA es un concepto muy amplio. ¿Qué quiero decir con esto? En IVA, la venta tiene que ver con un concepto de transmisión de dominio a título oneroso, ¿sí? Esto lo vamos a repetir mucho, transmisión de dominio a título oneroso. Es decir, el concepto de venta en IVA es una transmisión de dominio a título oneroso. Esto significa, yo me dedico a la venta de útiles, no sé, tengo una cartuchera, ¿está? Para que haya venta en IVA, tiene que haber una transmisión de dominio a título oneroso. Esto significa transmisión de dominio, o sea, un bien, una cartuchera que está a mi nombre, que es de mi propiedad,
pasa a estar a nombre de otro, hay una transmisión de dominio, a título oneroso. ¿A título oneroso qué significa? Básicamente a cambio de algo. A cambio de algo, a título oneroso, ¿sí? No significa simplemente que yo esto lo tengo que vender a cambio de dinero, ¿sí? Yo puedo venderlo y que, digamos, me lo paguen con dinero. Pero también puedo cambiarlo, por ejemplo, por otro bien y puedo, por ejemplo, hacer un canje. También puedo cambiarlo y canjearlo, por ejemplo, por un servicio, ¿está? También, por ejemplo, puedo tener una deuda con un proveedor y decirle, mira, te pago con esto, entonces eso es lo que se denomina como una dación en pago, es decir, a cambio de algo. Siempre que en definitiva la transmisión de dominio es una transmisión de dominio a título oneroso, en IVA estamos respondiendo el concepto de venta. Entonces, yo me dedico a la venta de cartuchera, en IVA va a estar grabado tanto la venta de una cartuchera, si la vendo ya sea al contado o con una tarjeta, ¿sí? O en forma financiada, o sea, a cambio de dinero, o entrego la cartuchera a un proveedor y ese proveedor a cambio me da un servicio, por ejemplo, o por ejemplo yo soy socia de una sociedad y decido, vamos a suponer, aportar, o sea, mi aporte es aporto la mercadería, ¿sí? Aporto cartucheras. ¿Por qué el aporte de una cosa mueble a una sociedad se considera venta? Porque yo estoy aportando esto. ¿Y por qué es a título oneroso? Porque yo aporto con el fin de que cuando esa sociedad empiece a generar ganancias, me retribuya algo a cambio. Bueno, ahí también hay onerosidad, ¿está? Entonces, en definitiva, hay distintos tipos de casos y distintos tipos de ejemplos donde puede haber venta de cosa mueble y por ende, ante esta situación, al haber una transmisión de dominio a título oneroso de la cosa mueble, esta operación es una operación que se encuentra grabada. Entonces, tanto cuando yo vendo la billetera por plata, o yo entrego la billetera y la otra persona me canjea otro bien, o me canjea un servicio, o entrego la billetera como forma de pago a un proveedor, dación en pago, o entrego la billetera como un aporte, por ejemplo, a una sociedad, ¿sí? A cambio de algo, al ser a título oneroso, en cada uno de esos casos, en cada uno de esos ejemplos, la operación es una operación que se encuentra grabada, ¿sí? Y por ende lo tengo que facturar con IVA, ¿está? Transmisión de dominio a título oneroso. Hay venta de cosa mueble. Entonces, ese es un primer requisito a tener en cuenta, o sea, el requisito objetivo, que haya transmisión de dominio a título oneroso de la cosa mueble. Primer requisito para que esté grabado. Por ende, cuestiones que podemos empezar a analizar. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, decido esta cartuchera, en vez de canjearla, en vez de venderla, en vez de aportarla, o sea, tener algo a cambio, decido donársela a una escuela, decido regalarla? ¿Qué sucedería acá? ¿Hay una transmisión de dominio? Sí, pero no sería título gratuito, sino que sería no sería título oneroso, sino que sería título gratuito. En ese caso, si yo lo regalo, si yo lo dono, como ya no se cumple con ese requisito de onerosidad, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Esta operación no se encuentra grabada en IVA. Yo a esto le voy a dar salida, ¿sí? Lo voy a reflejar, pero lo que no va a haber acá va a ser un IVA por esta operación. O sea, no lo voy a facturar con IVA. ¿Por qué? Porque no hay un hecho grabado. Por esta operación no voy a tener un débito fiscal, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer el día de mañana un control de stock o reflejar, a ver, ¿qué pasó con esta cartuchera? Nada, esta cartuchera yo la entregué en forma gratuita, entonces, como no lo hice a título oneroso, no voy a generar un IVA débito fiscal. La operación va a estar grabada por IVA cuando la transmisión de dominio sea a título oneroso. Si lo estoy donando, lo estoy regalando, no voy a generar débito fiscal, ¿sí? Ese es el primer requisito, ¿está? O sea, el requisito objetivo de que hay venta de cosas muebles cuando hay transmisión de dominio a título oneroso. Hay otro requisito también que es muy importante que tiene que ver con el requisito de territorialidad, ¿sí? El requisito de territorialidad que me dice que para que la venta de cosa mueble esté grabada, ¿sí? Se tiene que tratar de una venta producida y concretada dentro de los límites del país, ¿sí? Siempre y cuando las ventas son ventas que yo realice dentro del país, o sea, esa transmisión de dominio a título oneroso de la cosa mueble, la realice dentro de los límites del país, dentro de la Argentina, se cumple también con el requisito de territorialidad. Entonces, de esa manera, decimos, requisito objetivo, transmisión de dominio a título oneroso. Requisito de territorialidad, venta producida dentro de los límites del país. Esta operación estaría grabada, ¿sí? Requisito objetivo, requisito territorial y también es muy importante el requisito subjetivo, es decir, quién es el sujeto que está realizando la venta de esta cosa mueble.
¿Qué quiero decir con esto? Para que la venta de una cosa mueble esté grabado en IVA, vuelvo a lo mismo, se deben dar 3 requisitos fundamentales. Primero, requisito objetivo, que haya transmisión de dominio a título oneroso. Segundo requisito territorial, que esa transmisión de dominio a título oneroso se realice dentro de los límites del país. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, además de vender cartucheras en el país, decido exportar, ¿sí? Y decido vender, no sé, a Brasil o a cualquier otro país, esa operación, ¿sí? Es una operación que lo que vamos a decir es que no va a estar grabada por IVA. ¿Por qué no va a estar grabada? O sea, ¿por qué no voy a generar un débito fiscal? Porque no cumple con el requisito de territorialidad. Todas las ventas que yo realice en el mercado interno van a estar grabadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple con el requisito de territorialidad. Ahora, si yo realizo una venta y yo voy a exportar, la exportación no cumple con este requisito. Justamente el IVA es un impuesto que lo que graba es el consumo interno. Entonces, todo lo que yo vaya a vender afuera no va a estar grabado por IVA. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no cumple con este requisito de territorialidad. ¿Bien? Entonces, requisito objetivo, transmisión de dominio a título oneroso. Requisito territorial, que se produzca dentro de los límites del país. Requisito subjetivo, el tercer requisito que también se tiene que cumplir en forma concomitante para que haya un hecho grabado. Tiene que ver con quién es el sujeto que está realizando la operación. Y la ley me dice, para que esta venta de cosa mueble producida en el país se encuentre grabada, ¿sí? El sujeto que la está realizando tiene que ser alguno de los sujetos que se consideran sujetos grabados en IVA, que son los sujetos fundamentalmente contemplados dentro de la ley de IVA en el artículo 4, ¿sí? Le voy a hacer concreto, le voy a hacer, digamos, bien lo más sencillo que se pueda esto. En el artículo 4 de la ley de IVA nos enumera quiénes son sujetos de IVA. Y nos dice, sujetos de IVA pueden ser los que son habitualistas en la venta de cosas muebles. Es decir, si yo, dentro de las operaciones de IVA, yo les dije que en IVA está grabado venta de cosas muebles, prestación de servicios, importación de bienes, importación de servicios. Si yo me dedico a la venta de cosas muebles, ¿sí? En términos generales se dice que el sujeto tiene que ser un sujeto habitualista en la venta de cosas muebles. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo hago yo para diferenciar si un sujeto es sujeto habitualista o no sujeto habitualista en la venta de cosas muebles? Bueno, no es lo mismo, ¿sí? Que decir, bueno, a ver, vamos a suponer Naldo Lombardi, ¿sí? Es un sujeto habitualista en la venta de cosas muebles, ¿sí? ¿Por qué? Porque Naldo Lombardi está dado de alta en Arca seguramente y en Arba, bueno, en realidad en todo el país, sujeto de convenio, está dado de alta como un sujeto que vende cosas muebles, en su contrato está pactado que su actividad es una actividad que se dedica a la venta de cosas muebles, es un sujeto habitualista en la venta de cosas muebles. O sea, Naldo Lombardi seguramente cuando vaya a realizar venta de electrodomésticos, por ejemplo, va a cumplir con este requisito subjetivo. Venta de cosas muebles cuando haya transmisión de dominio título oneroso, siempre y cuando la venta se realice en el país. Y además Naldo Lombardi cumplirá con el requisito de subjetividad, es un sujeto habitualista en la venta de cosas muebles. Ahora, ¿qué pasa si esa venta la hago yo, Luisina? Que no me dedico. O sea, agarro un día y digo, bueno, a ver, quiero vender, no sé, agarro y vendo una cosa mueble, agarro y vendo mi auto, o agarro y vendo una cartuchera, agarro y vendo un televisor. ¿Qué pasa ahí? Yo voy a decir, yo, Luisina, ¿cuál es mi actividad? Bueno, voy y me fijo en Arca, yo tengo mi actividad, digamos, ejerzo una actividad, digamos, como profesional, ofrezco un servicio. No me dedico a la venta de cosas muebles, no me dedico a la venta ni de electrodomésticos, ni de útiles, ni de cartucheras. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo, Luisina Rizzi, vendo esta cosa mueble, ya sea un auto, un útil, una cartuchera, lo que sea, voy a decir, cumplo con el requisito, o sea, te lo vendo a vos, cumplo con el requisito objetivo, hay transmisión de dominio título oneroso. Cumplo con el requisito territorial, te lo vendo acá en Junín, Argentina, pero no cumplo con el requisito subjetivo. No soy habitualista en la venta de cosas. Entonces yo acá, si el día de mañana viene alguien y me dice, a ver, Luisina, ¿por qué cuando vendiste esto no me facturaste esto con IVA? Pues yo no soy habitualista. ¿Sí? Entonces, para que efectivamente la venta de cosas muebles, ¿sí?, esté grabado en IVA, se tienen que cumplir en forma concomitante estas 3 características, estas 3 condiciones. Requisito objetivo, transmisión de dominio a título oneroso de la cosa mueble, ¿sí? Requisito territorial, que esa venta de cosas muebles se realice dentro del país, si se lo voy a exportar no. Y requisito subjetivo, en principio, que su sujeto sea un sujeto, por así decirlo, habitualista en este tipo de operaciones. Si yo no soy habitualista y soy un sujeto X que de manera extraordinaria decido venderlo, yo no lo voy a grabar porque no soy habitualista en la materia. ¿Se entiende esto?
¿sí? Entonces, hasta acá, y con esto casi terminamos, podemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de venta de cosas muebles en IVA y de qué manera podemos decir que la venta de cosas muebles está grabado en IVA. Para que la venta de cosas muebles esté grabado en IVA, se tienen que cumplir entonces estos tres requisitos fundamentales. Requisito objetivo, requisito territorial, ¿sí? Y requisito subjetivo, ¿sí? Para que la venta de cosas muebles esté grabada. Ahora bien, yo le digo, bueno, a ver, venta de cosas muebles. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendo otro tipo de bienes que no sean cosas muebles, ¿no va a estar grabado en IVA? ¿Qué quiero decir con esto? Yo, dentro de los bienes que yo como sujeto puedo tener, que yo puedo llegar a vender, ¿qué puedo tener? Puedo tener bienes materiales y puedo tener bienes intangibles, ¿sí? Dentro de los bienes materiales, yo puedo tener bienes muebles y bienes inmuebles, ¿está? Entonces, pareciera que cuando a mí la ley de IVA me dice lo que me graba el IVA es la venta de bienes muebles, yo digo, bueno, a ver, los bienes muebles están dentro de los bienes materiales. Los bienes intangibles, entonces, aparentemente por IVA no están grabados. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es un bien intangible? Un bien que yo no puedo tocar. Por ejemplo, quiero vender una llave de negocio o quiero vender un derecho de autor. Ese tipo de operaciones en IVA, en principio, no van a estar grabadas. ¿Sí? Si yo además de vender esto, quiero vender la llave de negocio o quiero vender una marca o un derecho, esto en IVA no va a estar grabado. ¿Pero por qué? Porque en principio IVA solo abarca la venta de cosas muebles. La cosa mueble es una cosa material, o sea, los intangibles no estarían alcanzados por IVA. Si dentro de mis operaciones en algún momento vendo un bien intangible, no está alcanzado en IVA, ¿sí? Pero dentro de los bienes materiales, como bien ya les dije, yo puedo tener bienes muebles y bienes inmuebles. Pareciera que, según esta regla general de IVA, en IVA solamente está alcanzado la venta de cosas muebles, ¿sí? O sea que pareciera que, según esta regla general, si yo vendo un bien inmueble, en principio, según esta regla general, la venta de un bien inmueble, salvo que yo me dedique a esto, o sea, salvo que yo me dedique a comprar y vender inmuebles, porque soy, por ejemplo, no sé, una inmobiliaria, salvo que yo me dedique a esto, en principio la venta de un bien inmueble no estaría grabado por IVA. Es decir, yo, Naldo Lombardi, en principio, me dedico a la venta de cosas muebles. Cada vez que haya una venta de electrodomésticos y se cumplan esos tres requisitos, onerosidad en el país y por sujeto habitualista, estaría alcanzado. ¿Qué pasa si el día de mañana Naldo Lombardi decide vender un bien inmueble? Cuando venda ese bien inmueble, cuando vaya a realizar la factura de venta, ¿eso estaría grabado o no estaría grabado con IVA? ¿Lo facturo con o sin IVA? Y la respuesta sería, en principio no. En principio pareciera que los inmuebles nunca están grabados por IVA porque la ley de IVA me dice lo que alcanza es la venta de cosas muebles. O sea, la transmisión de dominio a título oneroso de cosas muebles. ¿Está? Sin embargo, porque siempre en impuesto sucede esto, si bien la regla general de IVA me dice que lo que se graba es la venta de cosas muebles, hay dos excepciones a esta regla general en donde sí hay situaciones donde la venta de inmuebles están grabadas por IVA, pero son dos excepciones específicas a la regla general. Es decir, ¿en qué casos o en qué situaciones específicas nosotros podríamos llegar a decir que un sujeto responsable en cripto, al vender un inmueble, eso está grabado por IVA? Dos casos. Un primer caso, siendo el caso más sencillo, tiene que ver con el caso de los inmuebles por accesión, ¿sí? Si yo decido vender un inmueble por accesión, que ahora les voy a explicar qué es esto, la venta del inmueble por accesión está grabado por IVA. ¿Qué es un inmueble por accesión? Un inmueble por accesión, como el nombre así lo indica, es un inmueble que por sí solo no es inmueble, sino que justamente es un inmueble por accesión, o sea, un inmueble que está adherido a otro, pero que en un momento determinado, ¿sí?, tiene individualidad propia, tiene su propio precio, por así decirlo, y se convierte en un bien mueble. Yendo a un ejemplo claro y concreto, ¿cuál sería un ejemplo de inmueble por accesión que estaría grabado por IVA? Tiene que ver con lo que se conoce como la sementera en una actividad agropecuaria, ¿sí? ¿Qué es la sementera? La sementera en un campo es lo que se denomina, es como la cosecha sin levantar. ¿Qué es esto de la sementera o la cosecha sin levantar? Yo tengo un terreno, si yo tengo un campo, no es lo mismo agarrar y tener un terreno, un campo, pelado, sin nada, y vender el terreno. Si yo digo, ahí, por ahí, yo vendo un terreno que está pelado, que no tiene absolutamente nada sembrado, no tiene nada. Vendo ese terreno, en principio la venta de ese terreno no está grabado por IVA.
Cuando yo lo vaya a vender, no voy a tener un débito fiscal, no va a ser una operación gravada. ¿Por qué? Porque en principio la regla general de IVA me dice que IVA grava la venta de cosas muebles. Pero si yo ese terreno que estoy vendiendo es un terreno en el cual yo estuve sembrando, ¿sí? Y tengo cosechas sin levantar, y yo vendo ese terreno con la cementera, con la cosecha sin levantar, el fisco me va a decir, disculpe, cuando vaya a vender este terreno, la parte correspondiente a la cementera, o sea, a la cosecha sin levantar, eso sí va a estar grabado por IVA. ¿Por qué? Porque usted vende el terreno, pero la parte de la cementera en un momento se va a cosechar y cuando se coseche eso que es un inmueble por accesión, sí va a tener su propia individualidad, porque cuando se cosecha, vamos a poner, no sé, soja, cuando se coseche el cultivo que sea, soja, maíz, lo que sea, cuando se va a cosechar va a tener individualidad propia, se va a convertir en una cosa mueble, va a tener su propio precio, entonces yo eso te lo voy a grabar. Entonces, si vos lo que vas a hacer es vender un terreno, un campo con cementera, o sea, con cosecha sin levantar, el valor correspondiente no a la tierra en sí, sino a la parte de lo que se va a cosechar, eso sí te lo voy a grabar con IVA. ¿Por qué? Porque se trata de un inmueble por accesión. Y justamente esta es la primera excepción a cuando un inmueble se puede encontrar alcanzado por IVA. ¿Sí? Es decir, la regla general en IVA a mí me dice que lo que está alcanzado en IVA es la venta de cosas muebles. Pero hay dos excepciones en donde los inmuebles pueden estar grabados por IVA. Uno justamente tiene que ver con el inmueble por accesión. ¿Cuál es el ejemplo típico característico? Tiene que ver con el caso de la cementera, o sea, la cosecha sin levantar. ¿Está bien? Bien. Este es el primer ejemplo. Arranqué por acá porque era el más sencillo. La primera excepción. Y la segunda excepción, ¿sí? Hay una segunda excepción de casos, ¿sí? Donde algunos inmuebles también se pueden encontrar alcanzados por IVA. ¿En qué otro caso tenemos una excepción en donde los inmuebles se pueden encontrar alcanzados por IVA? Tiene que ver con el caso de lo que se denominan como las obras sobre inmueble propio, ¿sí? Esto lo vamos a nombrar mucho. Obra sobre inmueble propio, ¿sí? ¿Qué es una obra sobre inmueble propio? O bien, cuando yo, para el impuesto al valor agregado, tengo una obra sobre inmueble propio y por ende, cuando voy a vender un inmueble, esto va a estar grabado. Tiene que ver con lo siguiente. Es decir, fíjense que el título les dice obra sobre inmueble propio. ¿Esto qué significa? Significa que en principio yo tengo un bien inmueble, ¿sí? Vamos a poner, tengo, no sé, un terreno. Sobre mi terreno, que es un inmueble propio, decido realizar una obra, ¿sí? Tengo un inmueble propio, realizo una obra y decido luego vender ese inmueble. Lo que la ley de IVA me está proponiendo al decir que la obra sobre inmueble propio está grabado es que en algunos casos, si se cumplen ciertos requisitos y se dan determinadas condiciones, cuando yo voy a vender el inmueble, si yo sobre ese inmueble realicé una obra, puede ocurrir que cuando yo vaya a vender el inmueble, la parte de la obra solamente esté grabada por IVA. Entonces, la parte edificada, la parte de la obra se graba y la parte del terreno y la parte no edificada no se graba. Pero ¿cómo es esto? Es decir, esta obra sobre inmueble propio, ¿cuándo se graba? Bueno, para que exista una obra sobre inmueble propio, si yo le puedo decir, bueno, vamos a suponer, no sé, tengo un inmueble, ese inmueble tiene un valor de 10 millones. Sobre ese inmueble propio yo realicé una obra que tiene un valor de 3 millones. Entonces, cuando lo voy a vender en 13 millones. 10 millones corresponde al terreno, lo que ya existía, y 3 millones corresponde a la obra. Cuando lo vaya a vender en principio, la parte de la obra, o sea, esos 3 millones, estaría grabado por IVA. O sea, ¿y esto cuándo se da? Cuando yo al vender un bien inmueble, la parte de la obra está grabada. Bueno, para que una obra sobre un inmueble propio esté grabado por IVA al momento de la venta, ¿sí? Se tienen que dar 3 requisitos fundamentales. Y acá vamos a hablar mucho de requisitos y condiciones a cumplirse. Si cuando yo voy a vender un inmueble, sobre ese inmueble propio, realicé una obra, se dice que habrá obras en el inmueble propio y habrá hecho grabados si se dan 3 condiciones. Primera condición objetiva. La condición objetiva, ¿qué me dice? La condición objetiva me dice que para que haya obra sobre inmueble propio, esa obra que yo realizo tiene que ser una obra que esté sujeta a denuncia. ¿Qué significa que la obra tiene que estar sujeta a denuncia? Es decir, según donde yo realice la obra y según donde yo tenga el inmueble, ¿sí? Seguramente va a haber un municipio.
Cada municipio va a tener un código, ¿sí?, municipal, y los códigos municipales indican cuándo las obras se tienen que denunciar o no como tales, ¿sí? De hecho, bueno, cada uno sabe que si uno va a realizar una mejora o una obra dentro de su casa, en principio tiene que ir a informarlo y denunciarlo en la municipalidad, porque cada obra que se realiza, los códigos municipales indican cuando una obra es obra o bien es una mera reparación. Entonces, en principio, para que haya una obra sobre inmueble propio, digo, a ver, yo, no sé, vamos a suponer, pinté toda la casa. ¿Eso es una obra sobre inmueble propio o no? O bien, no, lo que hice fue modifiqué el baño, o bien hice una nueva habitación. ¿Cómo diferenciar o cómo poder identificar si hay obra o no sobre inmueble propio? Primer requisito objetivo. Voy al Código Municipal, vamos a suponer que yo tengo un inmueble acá en la ciudad de Junín. Voy al Código Municipal de la ciudad de Junín y voy a ver, o sea, ¿qué me dice el Código Municipal de cuándo una supuesta obra se considera obra? Entonces, según el Código Municipal del lugar donde se encuentra el inmueble, la obra que supuestamente yo estoy realizando reúne los requisitos del Código Municipal, listo, habría obra sobre inmueble propio. Requisito objetivo. O que haya obra según el Código Municipal donde esté ubicado el inmueble. Requisito objetivo. Requisito territorial, muy sencillo, que ese inmueble sobre el cual estoy realizando la obra sea un inmueble ubicado en el país. Vuelvo a lo mismo. Siempre en IVA el requisito de territorialidad es fundamental. El IVA siempre me grava lo que es el consumo interno. Esto significa, si se realiza algún tipo de operación, digamos, de manera internacional, eso no va a estar grabado por IVA. Entonces, para que haya obra sobre inmueble propio, se deben cumplir ciertos requisitos. Primero, requisito objetivo, que la obra sea una obra, digamos, que esté sujeta a denuncia según los códigos municipales. Segundo requisito territorial, que esa obra se realice sobre un inmueble ubicado en el país. Y tercer requisito, y no menos importante, yo diría el más importante de todos, y a veces hasta difícil de explicar, por eso como es un poco complejo de explicar, yo trato de darles muchos ejemplos al respecto. El tercer requisito más importante es, para que realmente haya una obra sobre inmueble propio, y por ende yo, sujeto, tengo un inmueble propio, realizo una obra, cuando voy a vender la parte de la obra está grabada, hay un requisito muy importante que es el subjetivo, que me dice, requisito subjetivo, el sujeto que realiza la venta se debe considerar, según la ley de IVA, como lo que se denomina una empresa constructora, ¿sí? El requisito subjetivo es que el sujeto que realiza la obra sobre el inmueble propio y después lo vende, sea una empresa constructora. Ahora bien, ¿qué significa empresa constructora? Es decir, ¿cuándo un sujeto es justamente empresa constructora? Empresa constructora no significa que tengo que ser un sujeto que me dedico a la construcción. Quiero aclarar esto. Cuando la ley de IVA me dice, como requisito subjetivo, que la empresa tiene que ser una empresa constructora, no significa que tengo que ser, por decir acá, ¿no? Ejemplo acá en Junín de empresa constructora, que tengo que ser un corralón, que tengo que ser un arquitecto. No, empresa constructora puede ser cualquiera. Empresa constructora pueden ser cualquiera de ustedes, puedo ser yo, puede ser una sociedad, una persona humana, cualquiera, sí, cualquiera puede ser empresa constructora. Según IVA, un sujeto, sea yo, un sujeto de empresa, una sociedad, lo que sea, es empresa constructora ¿cuándo? Cuando persigue fin de lucro con la obra que está realizando. ¿Sí? Yo, Luisina, soy contadora, puedo considerarme para el IVA una empresa constructora. Y si bien yo no me dedico a la construcción, puede ser que yo realice una obra sobre inmueble propio y cuando vaya a vender ese inmueble, la parte de la obra esté grabada. ¿Y por qué me van a decir ustedes? Mira, si la obra que estoy realizando está sujeto a denuncia, el inmueble se encuentra en el país y yo, según la ley de IVA, me considero empresa constructora, la parte de la obra me la van a grabar. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes si yo para la ley de IVA soy empresa constructora o no? Si percibo o no fin de lucro. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Fácil. El fisco va a decir, bueno, a ver, vamos a ver. Este inmueble que vos tenés, ¿cuál es el destino que le estás dando? ¿Sí? Es decir, es un inmueble que vos tenés, ¿sí? Realizás la obra, ¿y a qué la destinaste? ¿Cuál es el destino final que le diste? Y en función del destino final que yo le doy, es como la ley dice, perseguiste el fin de lucro, sos empresa constructora. O no perseguiste el fin de lucro. Por ende, no sos empresa constructora, por ende, esto no está grabado. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Fácil. Y les voy a dar 3 ejemplos bien marcados para que ustedes se den cuenta. Cuando percibo fin de lucro, y por ende soy empresa constructora, y por ende hay hecho grabado, o bien cuando no percibo fin de lucro, y por ende no soy empresa constructora, y por ende no hay hecho grabado.
El fisco dice, mira, es simple, vos tenés un inmueble propio. Sobre este inmueble propio realizás una obra y lo destinás a casa habitación, o sea, sobre el inmueble, la casa que vos estás habitando, realizás una obra y la destinás a ser usada por vos y después la vendés, ahí no sos empresa constructora. ¿Por qué? Porque vos no hiciste la obra con intención de lucrar con su posterior venta. Vos la obra la hiciste para habitarla vos, no sé, hiciste una habitación, lo habitaste vos y después vendiste el inmueble. Entonces, cuando vos vendás el inmueble, la parte de la obra no va a estar grabada. ¿Por qué? Porque vos no sos empresa constructora. O sea, no sos un sujeto que estás persiguiendo el fin de lucro con la realización de la obra y su posterior venta. Bueno, en ese caso, si yo tengo un inmueble propio sobre el cual realizo una obra que está sujeto a denuncia, pero yo no persigo el lucro con su posterior venta, cuando lo vaya a vender y el fisco me diga, venga, Luisina, ¿por qué no me grabó con IVA la parte de la obra? Porque no soy empresa constructora, no cumplo con el requisito subjetivo. ¿Por qué? Porque yo la obra no la hice con la intención de lucrar, la obra la hice una habitación para usarla yo, hice un quincho para usarlo yo, después vendí el inmueble. Listo, perfecto, entonces no hay hecho grabado. ¿Por qué? Porque no se cumple con ese requisito subjetivo, ¿sí?, de ser empresa constructora, porque en este caso yo no perseguí el fin de lucro con su posterior venta. Ahora, segundo ejemplo, un ejemplo totalmente distinto. Segundo ejemplo, yo tengo mi casa habitación, pero aparte tengo una casa ahí dando vuelta, un inmueble que la quiero vender, ¿sí? Quiero lucrar. ¿Qué hago? Voy sobre ese inmueble, que no es mi casa habitación, realizo una obra, hago un par de mejoras, un par de habitaciones, pum, y la vendo. Ahí el fisco me decía, pará, acá me parece que sí hay obra sobre inmueble propio. Y por ende, cuando vos vayas a vender, ¿sí? Cuando vos vayas a vender este inmueble, la parte de la obra puede que esté grabada. ¿Por qué? ¿Cómo hago yo para definir si la parte de la obra está grabada o no? Tengo que ver si persigo o no persigo lucro. Bueno, voy a decir, ¿usted qué hizo? Realicé la obra. ¿Con qué intención? Con la intención de lucrar con su posterior venta. Bueno, en ese caso esto va a estar grabado. ¿Está? Entonces, eso es lo que nosotros fundamentalmente tenemos que tener en cuenta. En ese caso, ¿sí? O sea, en un caso donde yo digo, bueno, realizo una obra y lo destino a casa habitación, no hay sujeto a empresa constructora. Realizo una obra sobre inmueble propio y lo destino a la venta, sí, la parte de la obra sí va a estar grabada. ¿Se entiende la intención del lucro? ¿Sí? Bien, bueno, chicos, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosita, porque tengo que ausentarme 10, 15 minutos, porque tengo que ir a auxiliar a mi bebé. Hacemos un recreo de 10, 15 minutos, ¿sí? Y nos volvemos a conectar, así terminamos las cuestiones fundamentales de IVA, ¿sí? Me desconecto 10, 15 minutos y ya seguimos, ¿está bien? Gracias.
No duerme siesta. Sí, a veces es complicado. Bueno, chicos, acá volví de nuevo. Disculpen la interrupción, la vida misma. Nada, nos armamos como podemos. Bueno, vamos a terminar no los quería dejar colgados porque quiero terminar, aunque sea de cerrar un poco la idea y el tema del objeto, sí, en IVA. Habíamos quedado en lo que tiene que ver con, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para identificar un sujeto como sujeto empresa constructora? ¿Sí? Y por ende decir, bueno, a ver, cuando yo voy a vender un bien inmueble, la parte de la obra que esté grabada o no. El objetivo fundamental era decir, bueno, a ver, yo, vamos a suponer, tengo un inmueble, sobre ese inmueble realizo una obra y lo destino a casa de habitación y después lo vendo, se supone que yo no la hice con la intención de lucrar con su posterior venta, no hay fin de lucro en la empresa constructora, la parte de la obra no va a estar grabada. Segundo ejemplo, yo tenía otro inmueble que no era mi casa habitación, realicé la obra con la intención de después venderlo y lucrar, bueno, en ese caso sí, la parte de la obra está grabada. Y hay un tercer ejemplo, que es un caso gris que se puede llegar a presentar, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un inmueble propio, sobre el cual realizo una obra, ¿sí? Ese inmueble lo destino a alquiler, ¿sí? Lo destino a locación y después lo vendo. ¿Qué sucede en ese caso? Y en ese caso la ley lo que pone, digamos, es una condición temporal de, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo vos lo alquilás? ¿O durante cuánto tiempo vos lo alquilás? Porque si vos, por así decirlo, si vos realizás la obra en un inmueble propio y lo vas a alquilar por un periodo de 3 años o más y después lo vendés, bueno, vamos a considerar en ese caso que no sos empresa constructora y vamos a considerar que en ese caso vos la obra sobre el inmueble no la hiciste con la intención de lucrar. Tu intención era alquilarlo. Entonces, si yo tengo un inmueble propio, realizo una obra, ¿sí? Lo alquilo durante 3 años o más y después lo vendo, al haberlo alquilado, o sea, al haber aguantado, por así decirlo, el alquiler 3 años o más y después venderlo, la parte de la obra no va a estar grabada. Ahora, si yo tengo un inmueble propio, realizo una obra y la alquilo por menos de 3 años, ¿sí? Vamos a suponer que tengo un inmueble propio, realizo una obra, lo alquilo por 2 años y después lo vendo, en ese caso sí la ley me dice, sos empresa constructora. ¿Por qué? Porque vos tu verdadera intención era lucrar con su posterior venta. Si vos lo alquilaste, sí lo alquilaste, pero por un periodo inferior a 3 años. Entonces, si vos lo alquilás, pero por un periodo inferior a 3 años y lo vendés, en el momento de la venta, la obra va a estar alcanzada. ¿Sí? ¿Qué idea quiero concluir yo con esto? Que cuando nosotros hablamos del objeto en IVA, de venta de cosa mueble, recordad, venta de cosa mueble significa transmisión de dominio a título oneroso de una cosa mueble. O sea, en principio la regla general a mí me indica que la venta de cosa mueble está grabada, ¿sí? Y a su vez hay 2 excepciones en las cuales la venta de inmuebles está también grabada, que se trata del caso de inmueble por accesión, sí, el caso específico de la cementera, o el caso de obra sobre inmueble propio. Y recordar fundamentalmente que para que haya obra sobre inmueble propio se tienen que cumplir 3 requisitos fundamentales. El primero, objetivo, que la obra esté sujeta a denuncia, ¿sí? El segundo, territorial, que la obra, el inmueble esté ubicado en el país. Y el tercero, y no menos importante, subjetivo, que el sujeto que lo realice sea una empresa constructora. O sea, no una empresa que se dedique a esto, cualquier tipo de sujeto que persiga el lucro por la posterior venta. ¿Cómo identifico esto? Sabiendo cuál es el destino final que le doy a la obra. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la idea de objeto en IVA, en lo que tiene que ver con venta de cosas muebles. Después, el segundo ítem y el segundo ejemplo tiene que ver con prestaciones de servicios, es decir, cuando, en términos generales, los servicios están grabados en IVA. Y la realidad es que en IVA, digamos, no es terrible como está lloviendo acá, es como el fin del mundo, ¿no? Me preocupa un poco, pero... Sí, acá también en Pergamino está tremendo. ¿A dónde ir? ¿En Pergamino? Sí, Salimos en bote, se está entrando agua por el aula, en cualquier momento salimos todos acá sí, está todo electrocutados. lleno de agua, las calles un bote. Hermoso, pero está dando impulso aparte, yo yendo, viniendo, bueno. Voy a tratar de cerrar con esta idea y que después siga Hernán la semana que viene porque es como un poco caótico el día. Bueno, vamos a ponerle un poco de onda. Bueno, el segundo ítem, que acá termino y después le cedo a Hernán la semana que viene, tiene que ver con prestaciones de servicios, ¿sí? Para que los servicios en términos generales, ¿sí?, estén grabados, básicamente se tienen que dar, por así decirlo, 2 requisitos fundamentales. Un requisito objetivo, ¿sí?, que tiene que ver con que se trate de un servicio prestado a título oneroso. O sea, acá volvemos a remarcar la importancia de que en IVA
tiene que haber onerosidad, o sea, prestarles un servicio a cambio de algo. Si eso se realiza a título gratuito, en IVA no va a estar grabado. El servicio se tiene que prestar, digamos, en forma onerosa, ¿sí? Primer requisito, entonces, que el servicio que se preste sea un servicio prestado a título oneroso. Ese servicio puede ser alguno de los servicios que están enumerados en el artículo 3 de la ley de IVA, que la ley de IVA yo se la subí dentro de la plataforma. Van a ver que tienen un montón de ejemplos de servicios. Bueno, ¿de qué manera uno podría resumir cuáles son los servicios grabados en IVA? Yo les voy a explicar una manera muy sencilla de leer ese artículo 3. En ese artículo 3 ustedes van a tener un listado muy grande de servicios grabados. Dentro del ejemplo de servicios grabados van a ver que tienen obras sobre inmueble propio, obras sobre inmueble de terceros, bueno, y así pilas y pilas de servicios. Pero al final, ¿sí? Hay un ítem y un apartado dentro del artículo 3, que es el apartado 21, que dice, bueno, hay una generalización de los servicios. Y en definitiva, siempre que el servicio que se preste sea un servicio que se preste a título oneroso y no sea en relación de dependencia, los servicios estarán grabados, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? En general, en IVA, todos los servicios están grabados, siempre y cuando se presten a título oneroso, ¿sí? Y se cumpla obviamente también con el requisito de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio sea prestado en el país. El requisito de territorialidad en el servicio también es importante. Entonces, dentro del artículo 3, y les voy a invitar a que ustedes lo puedan leer, tienen todo un listado de ejemplos de servicios que están grabados en IVA. Más allá de esos ejemplos, hay una generalización de los servicios que me dice, bueno, más allá de eso, si el servicio es un servicio que se presta a título oneroso y sin relación de dependencia, el servicio termina estando grabado en IVA. ¿Cómo lo vamos a grabar? ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Ya después lo veremos la semana que viene. Pero a los fines de definir dentro del objeto de IVA cuándo los servicios quedan grabados, esas son las particularidades a tener en cuenta, ¿sí? De todos los objetos de IVA, el que más tiempo lleva por ahí explicar es el tema de venta de cosas muebles, ¿sí? Por esto de la transmisión de dominio título oneroso, por las excepciones del caso de venta de bienes inmuebles, ¿sí? Después los servicios tienen esta particularidad y después tienen lo que tiene que ver con importación definitiva de cosas muebles e importación definitiva de servicios, ¿sí? Con esto, ¿sí? Y teniendo en cuenta, bueno, que es un día hoy complicado y les pido disculpas, traté, digamos, de resumir lo más resumido posible el principio de IVA, teniendo en cuenta las características generales del impuesto y lo que es objeto y sujeto dentro de IVA, ¿sí? Lo que yo les propongo hacer para la semana que viene es, vayan leyendo las filminas que yo les subí, ¿sí? Y después ya con Hernán el jueves van a retomar, ¿sí? Este tema, yo les voy a decir dónde dejé y cómo van a continuar, y calculo que ya la semana que viene vamos a terminar, creo yo, en teoría y en práctica con las cuestiones fundamentales de IVA, ¿sí? De todas formas, y sin embargo, si a medida que van avanzando con las filminas o demás van surgiendo dudas o lo que fuera, nos pueden ir consultando, digamos, por mail o por la plataforma, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que sí me interesa es, por lo menos sí quería llegar a darles esto que les di hoy. Bueno, no sé si quedó claro o si por ahí alguno de lo que vimos hoy tiene alguna duda o algún ejemplo que quieran que veamos, no hay ningún problema, lo vemos ahora. Y bueno, lo vemos ahora o nos vamos a merendar. Nada, espero a ver si tienen alguna duda. Acá dice no tuvieron el parcial en pergamino. ¿Y cómo resuelven eso ahora? No tuvimos el parcial en pergamino porque no viene el profe. ¿Sabés cuándo van a tomar? Espérate que le preguntamos a Hernán. La semana que viene me dicen acá. Y tendría que informarlo, ¿no? Vicente, ¿no? Vicente lo toma. Le voy a mandar. Pará. Profe, igual Vicente toma impuestos también, no sé cómo será el tema. A ver. O no sé si tomará todo junto, pero Fíjate que el jueves que viene, digamos, misma hora. Lo que voy a hacer es que lo publiquen por la plataforma. Ahora voy a mandar un audio a Hernán, vamos a hacerlo más rápido. Hola Hernán, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hernán, mira, acá los chicos me están diciendo, los chicos de Pergamino, que ayer no rindieron el parcial porque no fue Vicente. Se podrá publicar después en la plataforma y que por favor se indique la fecha y el horario de examen, así ellos están atentos. Bueno, después avísame, así les estamos informando, ¿sí? Bueno, yo me comprometo a esto. Yo le pregunté a Hernán a ver cuándo Vicente lo va a poder tomar
cuando Vicente me informe en qué fecha, en qué horario, yo le voy a estar avisando por plataforma, así que estén atentos por ahí y bueno, así les comunico, sí, ustedes están informados, ¿está bien? Eso es lo que Dale, puedo hacer por gracias, ustedes. profe. Hasta ahí, no pasa nada. Bien, ¿ninguna otra consulta o duda por hoy? No, profe, de mi parte no. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, chicos, gracias por todo y bueno, perdón por los inconvenientes del momento. Bueno, nos vemos en la clase que viene, si Dios quiere. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego.